Bienvenido a Reacciones y Perspectivas. Esto es una perspectiva sobre la muerte, en especial la filosofía de la muerte y sus materias de lectura que puedes leer sobre filosofía de la muerte. También concluyo con una reflexión sobre el famoso Memento Mori, el recuerdo de la muerte, pero también propongo uno nuevo, que es el Memento Cruciatus, que es el recuerdo de la agonía o del dolor, tanto mental como físico. Vamos a platicar desde una base. La base de la que vamos a platicar viene de un contexto y un texto. El contexto es de un alumno mío, Marco, y el texto que voy a usar para empezar la conversación, todo esto va a ser en vivo, es un texto que escribí en mi Substack sobre la filosofía de la muerte. Te paso el contexto brevemente. Uno de mis alumnos, llamado Marco, pues no voy a revelar su apellido ni sus detalles, se me acercó con un par de mensajes de voz hace unos días. Y yo le respondí: Marco, compadre, no puedo escuchar tus mensajes, me llegan cientos de mensajes a la semana, necesito que me escribas detalladamente tu pregunta, ¿verdad? Y me dijo: Mateos, por favor, escúchalo, es muy importante. Como Marco pues es parte de la Sociedad de Conocimiento de Mindshop, pues decidí escucharlo, escuché su mensaje y me dijo que, en pocas palabras, que fue diagnosticado con cáncer. Le diagnosticaron cáncer. Sé que Marco es joven, no sé cuántos años tenga, y le dije, y se acercó, se abrió conmigo, y la verdad es que mucha gente no sabe esto, pero en las redes sociales nos toca a nosotros que estamos de este lado escuchar muchísimas historias, y historias, pues muy pesadas, a veces muy profundas y que nos ponen a pensar mucho, ¿no? Nos ponen existenciales en muchísimos sentidos. No solo como creador de contenido, sino que también como maestro. Como maestro de filosofía todavía hay otro grado, porque pues confían más en mí, me conocen mejor. Creo que sigue siendo un tipo de amistad parasocial en algún sentido, pero claro que va de los dos lados. Yo también a veces siento que son mis amigos, mis alumnos, cuando en realidad no los conozco por completo, ¿verdad? A veces sí nos hacemos amigos de verdad, pues a veces no. Pero en fin, Marcos se acercó, me contó un poco su historia, me pidió algunos consejos y quiero dejar claro, y creo que esto es obvio, si no es obvio para alguien de aquí, por favor, menciónenlo, ¿verdad? O despiértense. Yo no soy especialista en tanatología o en la psicología de la muerte. La muerte es un tema muy delicado y amerita ese trato. Yo no soy ningún experto en esos temas. Yo he estudiado mucho la filosofía de la muerte. Tampoco soy experto en Kierkegaard o experto en Camus. Me considero adepto en Epicuro, su filosofía de la muerte. Vamos a platicar hoy un poquito sobre eso. Pero pues no tengo todas las respuestas. Creo que nadie tiene todas las respuestas. De eso se trata en parte la filosofía, ¿no? De investigar, de buscar juntos. Entonces, por favor, lo que digo aquí pues es una mera perspectiva. Eso es todo. Y Marco me despertó estas ganas de retribuirle, al darle gracias por compartirme un poco de su historia, retribuirle con este video para que él pueda navegar qué libros leer, ¿verdad? Entonces, en fin, Marco, este va para ti, compadre. Lo primero que le dije a Marco es lo que acabo de explicar, que no soy experto y tengo algo de conocimiento de autores. A mí me interesa mucho la muerte, no solo en un sentido filosófico, sino que en un sentido humano, porque me voy a morir, no por ninguna enfermedad o algo que tenga, porque soy humano, me voy a morir, tú también, y tus vecinos, y tus papás, y tus hijos, todos nos vamos a morir. Entonces creo que hay algo automáticamente magnetizante de la muerte, pero al mismo tiempo es algo raro porque muchas veces no se estudia esto por miedo, por cuestiones religiosas, cuestiones de tiempo, etc. Entonces, en fin, a mí se me hace muy saludable hablar de estos temas, pero con el cuidado debido. Entonces, aquí tengo un poquito de notas que les quiero mostrar. Entonces, aquí ya hice un poco el contexto y la pregunta filosófica. ¿Qué es la muerte a nivel de concepto filosófico? Y a nivel de concepto pues humano, ¿verdad? ¿Qué más les digo? Pues es eso. Entonces yo lo que hice fue que usé a Chatita o Chato para analizar uno de mis escritos. Yo escribí, si se meten a este link, se los voy a poner por acá, Dioses y mitos. Este lo escribí en octubre de este año. Entonces échale un vistazo. Algunos no saben, pero tengo otro podcast. Soy yo solo. Estoy haciendo un análisis de la Odisea para prepararnos para la película de Christopher Nolan. Ahora que regrese a Cambridge, voy a buscar reanudar estos, por lo menos uno a la semana o cada 15 días. Estoy leyendo la Odisea con mi propia voz, en vivo, y estoy analizando el trabajo de Homero con mis humildes capacidades, ¿verdad?
Pero en fin, si no saben, vayan a mindshow.substack y ahí está mi trabajo. Y ahí hice un episodio sobre el canto 11, en donde Odiseo se va a Hades y empieza a platicar con las almas de los muertos. Se topa muchas figuras importantes, se topa a su mamá y empecé a desarrollar la angustia como maestro, ¿no? En fin, me gusta mucho escribir, no he tenido mucho tiempo para esto, regresaré. Entonces, si quieren, métanse, ¿ok? Pero aquí decidí explorar utilizando trabajo de Kierkegaard. ¿Por qué? Porque Kierkegaard no es el más típico que se analiza cuando hablas del tema de la muerte. A veces se analiza a Camus y a veces pues a otros, ¿verdad? Pero Kierkegaard tiene un texto llamado El concepto de la angustia y tiene otro llamado Temor y temblor. Entonces agarré un par de frases y las analicé. Nada de otro mundo, pero pues son reflexiones interesantes ahí que mezclan con mitología y con temas humanos. Entonces me traje un como resumen de eso de forma textual. Creo que chatita o chato, como me acaban de decir en un video pasado, unos compas le dicen chato a ChatGPT, te sirve para hacer ciertos síntesis. La verdad, recomiendo hacer síntesis naturales, no artificiales, pero a veces si tienes prisa y necesitas avanzar con algo que ya escribiste tú, ahí sí, no pasa nada, ¿verdad? Yo creo que hay usos importantes también que puedes decir. Entonces, no me voy a meter mucho a Camus porque no lo exploré tanto, pero hablo un poquito de ideas asociadas y frases de Kierkegaard, ¿no? En un libro llamado, y aquí están algunas citas, si alguien quiere leer estos libros, La enfermedad mortal de Kierkegaard. No lo he leído sobre este libro, obviamente hay que dejarlo claro, pero la idea central parece ser que es, y eso es lo que me lleva a concluir, la idea de memento cruciatus, que es acuérdate del dolor, no solo acuérdate de la muerte. Les va por qué. Bueno, me va a tardar en llegar a la conclusión, pero parte de esto viene desde aquí. ¿Qué pensaba Kierkegaard? El mayor peligro no es morir, sino desesperar. Y la desesperación es no querer ser uno mismo ante Dios. No soy la persona más religiosa, pero sé que mucha gente sí lo es. Yo no tengo nada en contra exactamente de la religión o la espiritualidad. Sí sé varias críticas muy famosas, pero yo creo que la religión y la espiritualidad son algo muy importante para muchas personas. Y no veo por qué no, si les da algo importante y lo entienden a cierto modo y es algo muy personal, yo no veo por qué no sería algo que pudieran desarrollar, ¿verdad? Obviamente, sin caer en el dogma absoluto y obviamente sin caer en destruir a más gente o destruirse a uno mismo, ¿verdad? Pues eso sería tal vez algún par de caveats, ¿no? De anomalías en la forma de pensar ahí. Entonces, la primera parte creo que me gusta más que la segunda, porque podemos definir de muchas formas desesperar. Hay quienes podrán pensar diferente, pero yo sí estoy de acuerdo que el mayor peligro no es morir. Por ejemplo, me recuerda la frase que es muy cierta, que hay gente que se muere en vida. Hay gente que se muere, pues se muere, todos, ¿verdad? Pero hay mucha gente que se muere durante la vida. Y eso se me hace especialmente triste porque eso es, por ejemplo, un nihilismo existencial, una depresión absoluta, una soledad absurda. Todo eso te puede llevar a morir en vida, que eso es peligrosísimo. Hay gente que a veces les detectan un tipo de enfermedad mortal y ahí empiezan a vivir. Creo que tal vez ellos pueden ser nuestros grandes maestros, ¿no? Entonces, en fin. Otro libro, entonces ese es uno, La enfermedad mortal. Está malísimo el color amarillo para este contexto. Vamos a poner este que me gusta. La enfermedad mortal de Soren Kierkegaard es un libro. Claro que es un libro que está relacionado a Dios, la religión, según Kierkegaard, sepan, ¿verdad? Otro libro, El concepto de la angustia. Este también viene de Kierkegaard y la frase es esta. Está un poquito confusa, pero no se preocupen, la explicamos. La angustia la explicamos hasta mi conocimiento. Hay mucho más que saber que no sé, pero ahí les van algunas ideas. O puntos de partida, dejémoslo así. La angustia es la realidad de la libertad como posibilidad frente a la posibilidad. Es así porque la libertad, mirando a su propia posibilidad, se fija en la finitud, que somos finitos, que somos mortales, que nos vamos a morir. Y esta mirada es la angustia. Recuerden, la filosofía no solo se lee, se memoriza y se sale repitiendo. Uno tiene que ser duro con lo que lee y duro con los sesgos que proyectas sobre las lecturas. Entonces todos nosotros tenemos que hacer ese trabajo, ¿verdad? Entonces a veces hasta suenan bonitas. ¿Y qué significa que una frase suene bonita? Porque algo suena bonito, ¿es verdad? No necesariamente. Seamos críticos. Entonces, en fin, la angustia es
¿Qué es angustia según Kierkegaard? Es la realidad de la libertad. Cuando estás libre, te das cuenta que eres libre. Según Kierkegaard, somos seres libres. Y al ver la libertad como una posibilidad frente a otras posibilidades o una posibilidad frente a sí misma, eso es lo que produce angustia. Según él, la idea es que como tenemos el libre albedrío, eso nos produce un tipo de parálisis por análisis, ¿verdad? ¿Han escuchado esa? Un parálisis por demasiadas opciones, ¿no? Y piensen, mientras más avanza el mundo y uno adquiere un poco de libertad o dinero o lo que sea, que a veces van conectadas, pues uno tiene 1000 opciones. ¿Qué vas a hacer con tu tiempo? ¿Qué vas a hacer con tu dinero? ¿A qué te vas a dedicar en tu vida? Hay muchísimas opciones y esa exageración de opciones pues causa angustia, a veces parálisis. Tienes que hacer una cosa por lo menos a la vez, por lo menos por un tiempo. Entonces, esta misma libertad, cuando te das cuenta que la tienes y te das cuenta que te vas a morir, eso produce angustia. Entonces sería que esta angustia surge cuando estás consciente de que puedes elegir. Ahora, cuidado ahí, hay una distinción. Está el libre albedrío, ¿cómo se puede decir? Libre albedrío metafísico y el libre albedrío mundano. Entonces, libre albedrío metafísico sería la pregunta que si estamos en el tipo de universo que puedes decidir hacer otras cosas a las que decidiste, o hacer, ¿verdad? No solo decidir. Eso es libertad a nivel metafísico. Libertad mundana es que si la manera en la que están las cosas te obligan a hacer algo. Por ejemplo, te ponen una pistola y te dicen, es el ejemplo que siempre uso, te ponen una pistola y te dicen, canta el himno nacional. Entonces, eso es diferente. Viene una persona y te puso una pistola. Y pues, ¿qué tan libre eres en cantar el himno nacional? Pues algo va a salir, vas a tratar, ¿verdad?, para salvar tu vida. Pero es diferente a preguntar eso, a preguntar, o sea, lo que es eso, a lo que es que si estamos en el tipo de universo que permite la decisión y la acción libre. Entonces, la angustia, según Kierkegaard, que él piensa que sí hay libre albedrío, es precisamente cuando estás consciente de que puedes elegir. Entonces, la angustia, angustiarte, es el primer despertar de la libertad. Y aquí me recuerda la alegoría de la caverna de Platón, porque Platón imagina que se libera un prisionero de esta caverna de sombras y estar ahí atorado con grilletes y cadenas. Y ya que se libera, pues puede hacer otras cosas afuera. Es otro tipo de libertad ahí afuera. Entonces, pero también te puedes morir, ¿verdad? Tal vez estás en las sombras, distraído, no reflexionas, pues ni piensas que te vas a morir, estás anestesiado. Pero de pronto pasa algo brutal que te hace despertar y dices, órale, me voy a morir. ¿Qué voy a hacer? ¿No? Libertad, decisión, pero también angustia. ¿Qué es mejor? Estar prisionero, no sentir angustia, pensar que eres inmortal, o estar libre, sentir angustia y saber que te vas a morir. Hay que escoger. Otro libro llamado Temor y Temblor. Y claro, pues ya saben lo que voy a decir sobre las redes sociales, que las redes sociales nos anestesian todo el tiempo. El azúcar también, muchas tecnologías, no solo tecnologías digitales, sino tecnologías químicas también nos anestesian. Es lo que me encanta de la película The Congress. Es lo que hablé con Roberto en el podcast, pero no lo exploramos, que es una indoctrinización química, no tecnológica. Se le tengo que mandar un mensaje a Roberto. Indoctrinación química, no tecnológica. Eso es lo que me lleva a pensar tanto en Congress. De hecho, deberíamos tal vez de leer el libro de The Congress. The Congress es una película, el libro es Congress of Futurology. Si alguien ya leyó ese libro, coméntenlo en los comentarios y platicamos. Yo sospecho que muy pocos van a haber leído ese libro. Espero que encontremos a alguien que lo haya leído para que nos platique. Entonces, frases citadas que cité de este temor y temblor, perdón, me distraje, pero fue hacia una buena causa, de un mensaje que mandarle. Entonces, frases citadas. La fe es precisamente esta paradoja, que el individuo como individuo está por encima del universal. No sé, pues obviamente hay debates, hay ideas, tendríamos que meternos a la materia original del libro, y este es el salto de fe. Hasta mi conocimiento, ¿verdad? Tampoco soy profesional o tengo un doctorado en Kierkegaard. He leído algo de su trabajo, especialmente Migajas Filosóficas, un libro suyo muy famoso, pero está el salto de fe.
De hecho, podría revisitar. Yo hice una traducción para un doctor llamado Josenir López de Toni, un doctor brasileño, que el texto se llama Kierkegaard en portugués, Solitário Sem Deus. Kierkegaard y el solitario sin Dios. Búsquenlo, está en portugués, yo creo que hay que traducirlo a español. Josenir López Toni. Y aquí, pues, de hecho, está en Google y Mateus Bolson Rusarín. Búsquenlo en Scholar, detecto el portugués, scholar.google.com. Ideas asociadas con esto, que la fe es un tipo de salto sin garantía, hemos hablado mucho sobre esto, que la fe ya es, y esto viene también, pues tal vez por Tomás de Aquino, pero también creo que por Kant. Kant más fuertemente en el siglo XVIII ya como que deja claro de que no tenemos cómo saber bien qué pasa más allá de nuestras experiencias. No hay un tema como lógica o pensamiento puro, ¿no? De razón pura. Siempre hay una razón adentro de un cuerpo. Entonces, esa forma de ver la razón ya no nos permite ver razón pura. En fin, hay implicaciones teológicas en esta idea de Kant. Entonces, la otra es la fe como decisión en medio de la incertidumbre. Estamos rodeados de incertidumbre. La fe es como un continente que dices, aquí me agarro, te deja tranquilo. El individuo actúa sin certeza racional. Otra idea de Kierkegaard. Sí, yo he visto mucho esto, por más que decimos que somos seres increíblemente racionales, muchas veces somos seres pasionales. En el próximo episodio de Creativo vamos a explorar a Hume, que es que las pasiones dominan la razón. En fin, lo veremos después. Y habla sobre Abraham como un salto de fe. La verdad no sé de eso ni para qué me meto. Otro libro del tema de la muerte y la angustia, la libertad, que creo que todo esto viene relevante a la filosofía de la muerte. Se llama Dos épocas. La frase que cité fue que nuestra época es reflexiva, no apasionada. Entonces Kierkegaard pensaba en su época que la época de él, pues imagínense, creo que finales del siglo XVII, no, siglo XVIII, no, eso es siglo XIX, principios del siglo XIX. Perdón, vamos a resolver este problema. Kierkegaard years. Sí, siglo XIX, principios del siglo XIX, ¿verdad? Ok, entonces, muy bien, principios del siglo XIX. Interesante, yo veía Kierkegaard, sí, yo lo veía entre el 18 y el 19, pero ya, hay que tener precisión histórica también, eso es parte de lo que hay que hacer para entender las cosas. Ok, entonces, en Temor y Temblor, no, me estoy adelantando, me estoy atrasando, aquí está, dos épocas. Que nuestra época es reflexiva, no apasionada, carece de decisión y de interioridad, no se convierte en opinión, todo se convierte en opinión, nada en existencia, que es puro pensamiento y poca acción. Esta es una conversación larguísima, larguísima. Si quieres preguntar, primero, que tenía razón o no, habría que preguntar dónde, porque pues qué pasa en el siglo XIX en otros lugares del mundo. Ahí estamos hablando de un lugar muy específico del mundo. Es danés, ¿verdad? ¿Dónde está aquí? Sí, Danish philosopher, danés. Entonces ahí en ese lugar, en esa época, pues es la conclusión que sacó un filósofo, no significa que es verdad, pero esa pregunta te la puedes traer a hoy. ¿Será que el mundo en el que estamos, o en el que estás, o en el que estoy, o en el que estamos a nivel Latinoamérica, es un mundo más apasionado o reflexivo? ¿Y cuál necesitamos más de esos dos? ¿Necesitamos más reflexión o más pasión? ¿Más plan o más manos a la obra? ¿O más actuar con sangre o actuar con inteligencia? Preguntas enormes que no sé ni siquiera si se puede responder. Lo que sí puedo decir es que estamos en un mundo muy, no sé si mucho más que antes, pero yo sospecho que sí, estético. ¿Y por qué hablo de estética? Porque la estética definitivamente es algo que puede ser usado para engañar, pero también puede ser usado para liberar. Entonces hay muchas ideas asociadas ahí sobre, esto es un tema ya más filosofía de la filosofía, el tema de la crítica a la modernidad, y luego surge la posmodernidad, cómo hemos perdido una voz interior. Cuidado, yo creo que esto es muy relevante. No, cuidado, atención. Pérdida de interioridad y reflexión como distracción. Creo que es al revés. Hoy pienso que es al revés. Es distracción para que no suceda la reflexión y esto no nos lleve a la acción. Es lo que yo pienso. Entonces, el punto de Kierkegaard es que en esa época
había demasiada reflexión, pero también había una pérdida de interioridad. ¿Por qué? Toca leer, toca investigarlo. Aquí habla sobre una vida sin compromiso existencial. Kierkegaard es uno de los padres del existencialismo. Se podría decir que Kierkegaard y Nietzsche son dos de los grandes detonadores de este tema del existencialismo, que luego explota obviamente con Sartre, Camus, Maurice Merleau-Ponty, Simone de Beauvoir y definitivamente muchísimos otros más, con sus matices y sus precisiones. Pero bien, el existencialismo es una filosofía interesante para leer, para pensar sobre la muerte. Otro libro se llama Diarios. Déjame agarro este texto, se lo voy a mandar a Marco, que le eche un vistazo. Vidas en compromiso existencial. ¿Qué hice? No es en ideas asociadas, me equivoqué. Este de aquí va para Diarios. Entonces, que el pensamiento de la muerte educa al individuo, la conciencia de la muerte aparta de la distracción. Qué triste que necesitamos conciencia de la muerte para concentrarnos. Eso parece ser que me hace pensar que los que quieren distraernos tienen una carrera. Tienen que ser lo suficientemente rápidos para distraerte muy joven antes que tengas el sabor de la muerte en tus labios, para que te anestesies y te indoctrinen de una manera para que te neutralice la muerte, es decir, para que se te normalice la muerte. Pensar que no pasa nada, ¿no? Hollywood, por ejemplo, hace eso, pienso yo. Hay muerte en todos lados, todo el tiempo. Hablando con Roberto, parte del proyecto de Lynch, de David Lynch, con Twin Peaks, era precisamente el tema de cómo las noticias, ahí está. Sí, claro, Hollywood es gran culpado de esto, pero las noticias que pensaba que normalizaban la muerte. Y él decía que en Twin Peaks tenían que enfocarse en la muerte de Laura Palmer hasta poder localizar y no quería revelar tan fácilmente quién la había matado, porque quería que las personas estuviéramos ahí viviendo con el tema. También muy brutal, ¿verdad? Por parte de Lynch, pero pues muy humano. Una lucha suya. Luego lo ven con el episodio de Roberto que grabé en Creativo. Pero bueno, vivir con la muerte presente permite vivir de verdad. Entonces, memento mori. Acuérdate de la muerte. Por eso estos escritores tenían una calavera ahí, ¿verdad? Se me ocurrió una idea que voy a escribir aquí rápido. Luego se las platico, cálmense, que aquí RIP es ahora es mi repositorio de ideas. Aquí con ustedes exploro y desarrollo ideas. Entonces van a tener una visión directa a mi proceso creativo. Pero después les platicaré lo que se me ocurrió hoy el 23 de diciembre. Muy bien. Les comento que voy a empezar cuando termino estos videos, se los voy a mandar a Libas y él le va a quitar un poquito de las pérdidas de tiempo, porque sé que yo también desperdicio mucho tiempo a veces aquí. Entonces no va a ser una edición agresiva ni nada, ni acelerada ni nada, ni voy a invadir tus sistemas visuales, pero sí voy a quitar las pérdidas de tiempo. Más bien, Libas, gracias compadre, quitar las pérdidas de tiempo para que se quede la pura carnita, ¿verdad? Que disfrutes. Después en ese texto que te toca leerlo tú, si quieres, en mindshop.mindmail, aquí está, mindshop.substack, perdón, pero es el mindmail, newsletter, se los voy a pegar ahí, ya somos más de 8,000 personas leyendo mis textos. Entonces, llegué al famoso de de compadre Alberto Camus, estoy un poco cansado, de Sísifo, ¿no? Del mito de Sísifo. Ahí se habla sobre el castigo eterno, la repetición sin sentido, lo absurdo de la muerte, ¿verdad? Eso lo puedo explorar después en un futuro, sin duda alguna. Pero el texto sugiere, esto es chatita, ¿verdad? Que estamos pendientes en explorar a Camus. Entonces les pregunto, ¿quieres que explore a Camus? Coméntamelo en los comentarios. Bien, falta ahora Epicuro, que me voy a quedar poquito, ¿eh? Si quieren aprender de Epicuro, vengan a estudiar conmigo. Doy una clase de Epicuro, voy a hablar un poco de él y luego quiero hablar un poco sobre Cruciatus, memento Cruciatus. Es que es el curse, pero es en latín. En latín, Cruciatus viene de crucio, yo torturo, se refiere al sufrimiento, o yo me autotorturo, fíjense. Sufrimiento, dolor físico, mental severo, tortura o crueldad. También puede significar un aparato o forma de tortura. Con raíces viene de crucificar, de los romanos, sufrimiento extremo. Sustantivo, cruciatus. Dolor, sufrimiento, agonía, tortura o crueldad. Instrumento o forma de tortura. Yo recomiendo que, ahorita les digo. Entonces, es mi conclusión. Pasemos a Epicuro. Esta es mi clase de Epicuro que doy a mi grupo de... perdón, no les estaba mostrando esto.
grave error. Se los enseño brevemente. Estaba leyendo aquí, bueno, no es tan importante. Está hablando de memento mori y mi conclusión es memento cruciatus, que es acuérdate del sufrimiento, acuérdate del dolor, que eso a veces es peor que la misma muerte. Y van a ver por qué Epicuro estaría de acuerdo conmigo. En la semana 2 de mi curso de filosofía moral, que de hecho aprovecho para invitarte a mi clase de muestra, aquí va el anuncio, todo lo demás fue relleno, ¿verdad? En teoría de Chomskyiana. El anuncio, uno de los anuncios, ¿verdad? Porque pues yo siempre estoy hablando del trabajo que hago. Pero básicamente, finales de enero voy a abrir un curso de filosofía moral y pues los invito, si quieren estudiar conmigo. Si Marco quiere, no sé si ya venga, ¿cómo se dice? Si ya estudió filosofía moral, pero lo invito, le doy una beca a Marco si quiere venir para acá. Y en fin, podemos estudiar filosofía juntos. Entonces, la clase está mucho más compleja de lo que voy a decir. La clase se trata sobre la muerte. En sí la clase se llama Epicuro y el fin, Epicurus and the End. Está dedicada a mi padrastro, Valdir de Oliveira, que mi padrastro falleció cuando tenía 20 años. Si no sabes esto, te lo cuento. Yo perdí a mi padrastro cuando tenía 20 años. Fue un momento terrible. Siempre me acuerdo mucho de él, con mucho cariño. Él fue ingeniero y por el hecho de que él fue ingeniero, yo me hice ingeniero. Y él fue como mi papá en muchos sentidos. Claro que mi papá biológico siempre va a ser, siempre ha sido. Te amo, papá, si ves esto algún día. Pero Valdir fue otro tipo de papá que tuve y que perdí. Y definitivamente recuerdo que esa pérdida de mi padrastro hizo acelerar mucho dos cosas. Mi madurez, empecé a madurar exponencialmente, incrementalmente rápido. Y otra fue mi búsqueda por la verdad y mi búsqueda por una buena vida. Es decir, mis búsquedas filosóficas empezaron a madurar y a brotar y ya nada las pudo frenar. Aceleró exponencialmente hasta que estoy aquí. Pero bueno, me distraje. En esta clase vemos la tesis del daño, que es una tesis muy famosa que probablemente muchos nos conectamos a esa tesis, que la idea es que más vida es bueno, menos vida es malo. Epicuro reta esta idea. Él no piensa que más vida es bueno y menos vida es malo. También habría que definir vida. Y él lo define, ¿verdad? No se refiere metafóricamente, se refiere literalmente. Y su punto, que viene en Carta a Menoceo, un texto histórico, filosófico muy importante, él habla de lo siguiente. Estamos hablando ahora de filosofía griega antigua, esto es el periodo helenístico, hace 2300 años. Entonces Epicuro, una frase que sobrevivió de Epicuro es esta. Dice, la muerte, el más terrible de los males, no es nada para nosotros, ya que cuando somos, la muerte no viene. Y cuando la muerte viene, no somos. Aquí Epicuro habla sobre el problema o el daño que hace la muerte a ti, ¿ok? No habla sobre el daño que la muerte hace a tus seres queridos o a otras personas. Está hablando de que si la muerte te daña a ti. Y él concluye que no. El proceso lógico por detrás es mira. A ver si funciona aquí, se ve pantalla completa. Pues sí, pues voy a... ni modo, lo que tengo que hacer es bajar esto aquí un poquito y luego lo subo. Como estamos de tiempo, 30 minutos. Entonces, Epicuro dice, hay tres elementos. Si la muerte daña al individuo que muere, debe existir A, un sujeto que es dañado por la muerte, B, un daño claro que recibe y C, un momento en el que se recibe ese daño. Para que dañe al sujeto, tiene que haber un sujeto, eso es obvio, ¿verdad? Tiene que haber un daño, eso también es obvio, y tiene que haber un momento. ¿Cuándo pasa? Es genial la forma en la que él piensa sobre la muerte. Él dice, mira, si pensamos en el momento, ¿cuándo sucede la muerte? ¿Qué es la muerte? Es ese momento de... ¿Eso es la muerte? Entonces, puede ser, o sea, sucede inmediatamente después de la vida, digamos, en ese... se acaba la vida y luego pasa la muerte, o la muerte sucede durante tu vida. Hay como que dos grandes formas de verlo. ¿Qué otras formas se puede ver? Pues no sé. Seguro hay más, pero bueno, él habla de dos grandes. Dice, si la muerte sucede después de la vida, nos topamos con el problema del sujeto, porque es como decir, oye, pues ¿a quién le pasa la muerte? Tú ya no estás. Simplemente la muerte, pues no le pasó a nadie, porque ya estabas muerto. Entonces, ¿a quién le pasa? A nadie. ¿Ok? Esa es una, si dices después de la vida. Ahora, si respondes que es durante la vida, te mueres durante tu vida, entonces puedes hasta resolver el problema del sujeto porque te pasa a ti. Pero
Ya no hay una forma clara de explicar por qué es mala para ti, cuál es el daño que te hace, porque no tiene ningún efecto sobre tu vida. Simplemente se acaba, ¿verdad? Obviamente, puedes decir, Mateus, ¿qué pasa con todos los años que seguían? Y sí, esa es una forma de verlo, pero Epicuro, él defiende este argumento desde una postura materialista radical. Para él, el alma, bueno, para empezar, el universo sería pues determinista. Entonces no existe otra posibilidad de que tú pudiste haber hecho otras cosas. No, esa es la vida que te tocó y es la vida que fue. Entonces, simplemente es eso, ¿verdad? Y disculpen que hable de forma abierta, esa es la postura de Epicuro. Puede sonar un poco como anticlimática, pero su punto es que la muerte no te puede dañar tu vida, porque tu vida la vives todos los días, la has vivido todos los días, desde que naciste hasta todos los días que tengas. Entonces, si de pronto te mueres, se acaba tu vida, no es como que tiene un efecto retrospectivo que te arruina miles y miles y miles de cosas hacia atrás, ¿no? Simplemente sucede que ya no van a suceder cosas más adelante. Pero tú ya no te dañas, ya no te duele, ya no hay angustia, ya no hay nada. El problema, dice Epicuro, es que la forma en la que vemos la muerte es que pensamos que nuestra muerte va a ser necesariamente dolorosa, necesariamente horrible, necesariamente triste. Y no es cierto, no tiene que ser así. No sabemos exactamente este tema, ¿verdad? Entonces, según Epicuro, como no puedes conciliar los tres temas, él rechaza la tesis del daño. Él dice que no es deseable querer vivir para siempre. Es una cosa interesante que todos deberíamos de pensar. ¿Qué estamos haciendo con nuestra vida? ¿Y qué tanto nos enseña la muerte? Entonces, pues les dejo la tarea. Si alguien quiere hacer la tarea aquí en RIP, esto lo podemos hacer varias veces, con mucho gusto. Híjole, pero no van a poder responder la tarea. Les toca investigar por su cuenta. Explíquenme la tesis del daño y preséntenme una formulación del contraargumento de Epicuro. ¿Qué debilidades tiene su contraargumento? Contéstenme en los comentarios. Y cierro con esta parte de Epicuro y luego paso a mis conclusiones. De hecho, es el texto original de Epicuro, que de ahí se extrae el argumento. Dice, no sé si está bien mi video. Voy a hacer un poquito más chiquito. ¿Por qué debería de temer la muerte? Si yo soy, la muerte no es. Si la muerte es, entonces yo no soy. ¿Por qué he de temer a aquello que solo puede existir cuando yo no existo? Durante mucho tiempo, los hombres estuvieron oprimidos por un miedo servil. La tiranía religiosa dominaba. Al final, el poderoso de Grecia comenzó a sentir la libertad del hombre. La primera parte es lo que hemos estado explicando, que él dice, si tú eres, la muerte no está. Si la muerte está, pues tú no eres. Entonces, ¿por qué le vas a temer a algo que solo está cuando tú no estás? No pasa nada. Es una forma de entregarse, ¿verdad? Y lo otro se los dejo de tarea. ¿A quién será que se refiere Epicuro con el poderoso de Grecia? Se los dejo como trivia. Ahora, quiero hacer una pequeña reflexión y conclusión y cierre sobre el famoso Memento Mori. Memento Mori es una frase muy famosa, muy interesante, muy importante, que me encanta. Creo que todos tenemos que tener este tema de Memento Mori muy cercano. Si se nos olvida que nos vamos a morir, nos van a esclavizar. Así de fácil. No lo había pensado tan claramente como ahora. Mucho más fácil esclavizar a alguien con miedo a la muerte. Ahí está, Epicuro mismo lo dice. Epicuro se quitó una mochila de 1000 kilos, pesadísima, de piedras, al liberarse de eso. Libérate. Date cuenta que se te va a acabar el tiempo. Eso es algo que yo le enseño a mis alumnos con la canción de Time de Pink Floyd, que me encantaría hacer un rip sobre esa canción. Lo otro que les quiero decir es que no se me hace suficiente acordarte que te vas a morir. Disculpen ser tan brutal con un tema tan fuerte, ¿verdad? Pero lo otro es, acuérdate que vas a sufrir. La vida sin sufrimiento no existe. Si alguien la conoce, me la dicen aquí, para aprender de ustedes. Porque la verdad, o para entender por qué piensan eso, o cambiar de idea, ¿verdad? Si me logran argumentar exitosamente, cambio de idea. Pero hasta el momento en el que he vivido, lo que he hecho con mi vida y con lo que he pensado y con lo que he observado, ¿no? Y reflexionado, yo no entiendo, no veo vida sin sufrimiento. La vida, necesariamente hay sufrimiento. La pregunta ahí es, ¿estás consciente del sufrimiento? ¿Por qué sufres? Hay que escoger un poco el tipo de sufrimiento que te toca.
Entonces yo propongo memento cruciatus, que es acuérdate que vas a sufrir. Ahora, se los digo muy personalmente. ¿Por qué? Porque les comento que, claro, yo sufro como todos, ¿verdad? Pero yo no sufro tanto de nivel físico. Yo tengo una muy buena salud física, entonces casi no me enfermo. Es una suerte que tengo, ¿verdad? Bueno, más bien, pues sí, una suerte yo creo. Pero en el término suerte filosófico que usé en mi libro, es más bien, es mi sangre. Mi sangre me ha permitido tener una buena, pues unos genes que no me enfermo tan fácil, por algún motivo, no sé, no uso muchas medicinas, tuve una suerte genética interesante, pero en fin, más allá que eso, pues he tenido también pues todo lo que me ha permitido tener salud. Porque obviamente si yo estuviera en la miseria, con hambre, pues claro que estaría enfermo todo el tiempo, ¿verdad? También tuve pues el cariño de mi mamá, el cariño de mi papá, el cariño de mi familia, en fin, todos los cuidados, porque el sufrimiento no es solamente físico, no, tiene mucho que ver también con tu salud mental. Están muy conectados, sufrimiento físico y sufrimiento mental. Ahora, a lo que voy es que me acabo de lastimar la espalda, pero muy, muy mal. Los que están en mis clases de filosofía lo vieron y fui con el doctor y me lastimé la espalda baja y me empezó a doler y me está doliendo ahorita mismo, pero muchísimo. Entonces, a lo que voy es que me di cuenta muy presente de lo que era el dolor. Y a veces no sentimos un tipo de dolor y sentimos otros. Y después pasan años y años y no sientes ese tipo de dolor. Mi recomendación es memento cruciatus, acuérdate de los dolores, de los diferentes tipos de dolores. ¿Y por qué tenemos que caer hasta, por qué tenemos que caer hasta esos grados tan excesivos para darnos cuenta del sufrimiento? Mejor prevenimos, ¿no? Como el tema del mantenimiento preventivo o el mantenimiento correctivo. Ahora estoy tomando todo tipo de medicinas, ya me inyectaron y mejoré un poco porque me cuidé, porque fui con el doctor, pero luego bajé la guardia y empecé a jugar con mi hija, mis sobrinos en una posada y me lastimé la espalda otra vez y ahora estoy otra vez con miles de temas. Entonces, en fin, recuerden la muerte, pero también recuerden el dolor. Entonces el código de hoy es ese. Escriban memento cruciatus. Me acuerdo de un dolor muy específico que fue tal. Platíqueme de sus dolores. Creo que esa es una forma de unirnos, de entendernos y de aprender, ¿no? El mismo Nietzsche decía, yo respeto a una persona en el grado de lo cuánto ha sufrido. De ahí viene el respeto nietzscheano, que se me quedó muy grabada esa frase y la verdad la uso mucho. Les mando un fuerte abrazo, un abrazo masivo. Y si es mi último video del año, creo que sí, tal vez. Feliz Navidad, feliz Año Nuevo. Luego hago otro para Año Nuevo, pero feliz Navidad. Espero que usen estos tiempos para estar con sus familias. El ejercicio de escritura, si no escribieron la carta, no importa. Hablen. La voz es es un acto muy importante, transformador. Hablen con sus familias, sean honestos, digan lo que sienten, digan lo que piensan. Fuerte abrazo, hasta la próxima.